Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la República Islámica de Irán. Seguimos en Teherán, una ciudad que un país en general, porque Irán es considerado desde la óptica supremacista occidental como un país atrasado, por supuesto, ¿no? Porque hay que demonizar todo, cualquier cosa entre comillas, lo oriental, lo islámico, lo chií, y a partir de 1979 mucho peor, por supuesto, ¿no? Pero Irán es una megalópolis de casi 10 millones de personas oficialmente dentro de la zona de Teherán, pero el área metropolitana abarca casi 18 millones de personas. No llega a ser tan grande como la Ciudad de México, pero es gigantesca. Es una ciudad con muchísimos problemas de tránsito, una ciudad que, más bien, capitalinos, teraníes, que dependen muchísimo del automóvil, pese a que el sistema de transporte colectivo, el metro de Teherán, es bastante amplio y muy funcional, que lo abarca grandes partes de la ciudad. Faltan algunas líneas, pero pese a ello se depende mucho del automóvil y hay serios problemas de tráfico y congestionamiento, por lo que a veces recorrer la ciudad se vuelve sumamente problemático. Y bueno, más si vas en una visita oficial donde obviamente los tiempos importan bastante, ¿no? Porque obviamente lo principal son los eventos oficiales, las conferencias, las charlas y demás. Y bueno, aquí lo podemos ver, es una ciudad sumamente moderna, que creció a niveles agigantados desde finales del siglo XVIII en adelante. Históricamente no todas las capitales de Irán han estado en la región de Teherán. Teherán, por cierto, está al pie de los montes Elburz o Alborz, muy cerca del monte Damavand, que es uno de los más altos de Asia Occidental, un volcán si no me equivoco. Es un lugar espectacular, por cierto. La zona donde está enclavado al pie de las montañas es impresionante. Hacia el norte inmediato de las montañas, cruzando el macizo montañoso, ya se encuentra el mar Caspio. Pero concretamente hacia el sur se encuentra Teherán. Y lo repito, es una megalópolis, como lo pueden apreciar, muy moderna, en constante crecimiento, vertical y horizontal, que de hecho se ha tragado a otras ciudades históricas. Por ejemplo, Ragues o Ray, que en la época clásica, principalmente en el Imperio Sasánida, era una ciudad de mediana importancia. Y a partir del 18, con la dinastía Qajar y más tarde llegando hasta los Pahlavi, se convierte en la capital del Imperio Persa y posteriormente, bueno, del último Imperio Persa y finalmente de la República Islámica de Irán a partir de 1979. Y de hecho, lo pueden apreciar, fíjense por ejemplo cuántas imágenes de Qasem Soleimani, porque estamos en vísperas en ese momento de su aniversario. Estábamos un día de su aniversario luctuoso, a 5 años de su asesinato por parte de la administración Trump estadounidense, con la gracia del ente sionista, obviamente. Y bueno, regresando con respecto al contexto urbano, en este momento, bueno, en las imágenes nos dirigíamos a la embajada estadounidense, que justamente deja de serlo a partir del 4 de noviembre del 79, momentos después de la Revolución Islámica, cuando estudiantes irrumpen en la embajada y toman a los rehenes del personal diplomático, que de hecho a la embajada se le conocía como, con el casual nombre, el curioso nombre de la guarida, la mazmorra de los espías, porque era eso prácticamente, un centro de espionaje. Y de hecho hay muchos textos publicados, y no me creen, no es que yo mienta, ¿no? Y hoy es un centro, pues obviamente, educativo para entender el rol histórico que tuvo el imperialismo estadounidense sosteniendo al gobierno de Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah, rey de reyes, entre comillas, de Irán, y todo el papel nefasto que tuvo durante muchas décadas Estados Unidos junto a la SAVAK, la policía del régimen, torturando incluso a civiles iraníes, ¿no? Y podemos ver otra imagen de Qasem Soleimani, y otra, y las van a ver continuamente en el video. En esta ciudad que, repito, es la capital de Irán desde finales del 18. Previamente, por ejemplo, había otras. La más famosa sin duda Isfahán, y la más cercana en el tiempo también Isfahán. Y bueno, de hecho aquí ya empezamos a llegar a la embajada estadounidense, ese muro de ladrillos gigantesco, porque abarca toda la cuadra, es todo el complejo de la embajada. Y de hecho, lamentablemente no dejan videograbar por dentro. Saqué algunas fotografías que más tarde compartiré. Pero hay cuartos, por ejemplo, donde se destruían exclusivamente documentos, no nada más documentos, incluso objetos de hierro, de metal, incluyendo armas, por supuesto, ¿no?
y todo eso salió a la luz, lo repito, hay una amplia bibliografía de autores iraníes, pero también extranjeros sobre el tema, sobre el papel que tuvo Estados Unidos en este proceso, y se los recomiendo. Ya más tarde recomendaré, por supuesto, autores y textos. Bájate. This is the end of Apartheid Israel. El tamaño. Este es el lugar, ese es el final del Apartheid de Israel, ahí en la embajada. This is program is ayah of Quran. Okay. It means faith and resistance. Okay. The promise of God is true. Okay. Yeah. And it's a sentence of Dr. Arakchi, the Iran Foreign Minister, that the Zionist regime, without the permission of the United States, will not do anything. All of his crime is justified by the United States. Esta no va a estar. They're also crazy. Joder. La embajada también fue recinto de tortura y persecución de los iraníes antes de la Revolución Islámica, en el periodo de Pahlavi. Como pueden ver, vamos a entrar. Estamos en la ex embajada gringa estadounidense en Teherán, que además de embajada también fue recinto de tortura y persecución de los iraníes antes de la Revolución Islámica, en el periodo de Pahlavi. Como pueden ver, hay muchos recordatorios de lo que es la abominación estadounidense. Aquí, por ejemplo, están los cráneos de muchas de las víctimas. Obviamente no son reales. Y vamos a entrar. El museo. Sí. Me dijo que Estados Unidos es el gran Satán Y Israel el pequeño Satán. Que de hecho sería la traducción, la mazmorra de espionaje estadounidense. Gracias. Los motores de los helicópteros cuando entraban Todo lo que hablé se oye ahora en el vídeo, corazón, pero no estamos en directo, o sea que lo puedo quitar. Mira, no lo voy a hacer. ¿Se puede mirar?
Oye, ven para acá, dame una foto. Con las mujeres saliendo. Also, we hate America, but we don't do that. Totally Spanish. Totally Spanish. ¿Qué pasa? ¿No es bueno eso? Los cuervos y todo, soy un propio. Sí, it's with the crows and everything. It's like a terror movie. Yes, of yeah. Posteriormente, después de la embajada de la ex embajada estadounidense, nos dirigimos hacia otro gran monumento que estoy seguro que muchos conocerán cuando lo vean, a través de una avenida que corre de oriente a poniente, que atraviesa Teherán, una avenida gigantesca, larguísima, que se llama Enkelaf, la calle Enkelaf o avenida Enkelaf, que de hecho el nombre es realmente novedoso, al igual que la mayoría de las calles, avenidas, monumentos cambian de nombre a partir del 79, reconceptualizan para qué funcionaban, de hecho muchos lugares. Y esta calle previamente se llamaba la avenida Reza Shah, en honor al padre de Mohammad Reza Pahlavi, el fundador de la dinastía Pahlavi, la efímera dinastía Pahlavi. Y actualmente se llama Enkelab Islami, que quiere decir la avenida de la Revolución Islámica, obviamente a partir del 79. Y llegaremos a un monumento que, lo repito, es de extrema importancia y muchos reconocerán, que también precede de hecho a la Revolución Islámica, pero que obviamente a partir del 79 reconfiguran por completo sus intenciones, porque además se convirtió en la vitrina principal de la Revolución Islámica para el mundo, lo que está ocurriendo a finales del 79, ¿no? Y que hasta la fecha sigue marcando la historia de la República Islámica de Irán. Y bueno, como lo pueden ver, es una avenida extremadamente transitada. De hecho, pongan especial atención porque está repleta de monumentos, unos muy importantes. Pasaremos por la Plaza Ferdowsi, por ejemplo, el autor desde hace siglos de Shahnameh, una de las grandes épicas en la historia de la humanidad, una épica mítica, que también histórica, es una mezcla de historia y mito, del origen y el recorrer del pueblo iraní a través de los siglos, desde los dos imperios persas hasta la época de Ferdowsi, ¿no? De hecho, lo pueden conseguir en línea sin ningún problema, y hay unos textos que de hecho creo que lo publica la UNESCO, con grandes ilustraciones, bellísimas, miniaturas. Y ahí, por ejemplo, vemos un hermosísimo graffiti. Está repleto de grafitis y de arte urbano y de murales, muchos alusivos a la Revolución Islámica, pero también algunos con crítica social importante, principalmente a los problemas de urbanización y diferencias sociales entre la sociedad de la República Islámica de Irán. Es muy muy interesante porque mucha gente piensa que obviamente que todo está silenciado y la censura, y no es así. De hecho, cuando tú recorres las calles de Irán, concretamente de Teherán, y supongo que también ocurre en otras ciudades como Isfahán, Mashhad, Qom, no lo sé, podrán notar que mucha gente piensa que las mujeres van totalmente cubiertas, y no es así. De hecho, de todas las mujeres que vi, yo calcularía, de pronto, de un 100%, yo creo que el 70% no van cubiertas. Yo creo que de ese 70, un 55, 60% van totalmente descubiertas, más de la mitad de la población femenina. Unos 20%, 30% van ligeramente cubiertas con una mascada, con un pañuelo, etc. Y solo las demás traen el chador, pero no completo, se les ve el rostro, a diferencia, por ejemplo, en el contexto wahhabí saudí, al otro lado del Golfo Pérsico, en el mundo árabe parlante. Pero aquí en el territorio iranio, indoeuropeo, iraní, las cosas son muy distintas como lo pintan los medios. Y es interesante porque también muchas mujeres se cubren no tanto por las reglas coránicas, sino también por el frío. Yo cuando estaba ahí, la temperatura más baja que tuvimos fue de menos 2 grados una noche. Hace un frío todo el día, un frío que cala los huesos. Entonces supongo que las mujeres cubiertas bajará de número en primavera y en verano, ¿no? Pero bueno, yo estuve ahí en invierno, en pleno invierno. Por cierto,
Hace unos días pasamos el año nuevo aquí y bueno, fue uno de los días más fríos del año, me dijeron, ¿no? Y bueno, como lo pueden ver, lo repito, estamos circulando, bueno, en el video estamos circulando por la avenida Engelaf, que hace honor a la Revolución Islámica, y justo al lado derecho ahí se puede ver un mural de Ferdowsi. No lo pude captar bien porque íbamos en movimiento, pero bueno, porque estamos muy cerca de la Plaza Ferdowsi, que nos va a sacar en dirección a un lugar, un ícono y una de las postales obligadas de Teherán. Pero más allá de su belleza arquitectónica también, y la reconfiguración, la resignificación que se le dio a partir del 79, es muy importante también, pues que hasta el momento sigue siendo un emblema de Teherán, no nada más arquitectónico, sino también en lo simbólico. Y bueno, de hecho hay que tener cuidado cuando saquen la mano. O sea que yo en ese momento estaba sacando la cámara por la ventana, pero luego pasan los motociclistas bastante rápido y no les pueden arrancar la extremidad. Es muy transitada, muy bella esta avenida, me gustó muchísimo. Yo creo que es de las avenidas más importantes de Teherán. Que lo repito, Teherán es un caos urbano importante, o sea, no es fácil movilizarte en Teherán, mucho menos en automóvil o en autobús, es muy difícil. Creo que es mejor el metro, aunque obviamente el metro no lo toca todo. Y de hecho, ahí lo repito, ahí podemos ver nuevamente los murales, que en verdad invaden Teherán, como gran parte de las metrópolis a nivel global, pero bueno, obviamente en el contexto iraní de la Revolución Islámica tienen una intención distinta, ¿no? Y de hecho, bueno, vamos a ver muchas postales, es interesante. Ustedes también ven las imágenes. Pero llama mucho la atención que pues, es una calle totalmente... o sea, si no fuera por las imágenes de Qasem Soleimani, muchos dirían que pues, es una urbe occidental. Y no, estamos en el corazón de la República Islámica. Vean ahí, se pueden ver muchos más grafitis, o arte urbano, o murales, como entienden, ¿no? Lo correcto es mural. De graffiti no es en sí eso. Pero bueno, se quedó la palabra, el concepto. Pero es bellísima también. Y es una ciudad donde para los fans del brutalismo urbano lo disfrutarían muchísimo. Está repleto de elementos arquitectónicos brutalistas. Estos bloques gigantescos de color cemento, bueno, de cemento o color cemento. Vemos, por ejemplo, otro enorme graffiti. Un chico leyendo, si no me equivoco, sí, graffiti, es un chico leyendo. Es que yo estoy grabando este video en off, digamos, solamente la voz mientras veo lo que grabé el otro día. Sí, la neta esto mejor. Y sí, es espectacular. Y pues, sí, es una avenida problemática, la Engelhard. Pero prefiero esta avenida, por ejemplo, a las vías rápidas. Las vías rápidas también invaden Teherán. Con vía rápida me refiero mi concepto angloparlante sería el freeway. Con el concepto de la Ciudad de México, por ejemplo, sería el periférico, el viaducto, el circuito interior. Está repleto Irán de esas autopistas congestionadas, es decir poco. Es una cosa en verdad dantesca la cantidad de tráfico que hay. Es un recorrido que lo podrías hacer con relativo poco tráfico, en 10 minutos se transforma en recorridos de más de una hora. Y de hecho este llama la atención muchísimo. Todos los jardines de niños a nivel global, escuelas de la educación básica son idénticos, ¿no? Bueno, obviamente aquí en el contexto islámico. Y la mayoría de las escuelas además, por ejemplo, tienen, sin importar el nivel, tienen salones de rezo, de oración, porque obviamente siguen las leyes islámicas de las 5 llamadas a la oración del Corán al día. Bueno, obviamente no les toca porque no pasan la totalidad de su tiempo los niños en la escuela. Y esto que están viendo, de hecho, es parte de la Universidad de Teherán, que está relativamente cerca de lo que era la embajada estadounidense, que ya vimos hace unos momentos. Está separado, no hay una ciudad universitaria. Están separadas las facultades en diversas zonas de la capital, aunque en esta parte se encuentran muchas facultades juntas. Y también lo repito, es muy interesante todos los experimentos arquitectónicos que han hecho. Teherán, no nada más hasta el periodo Pahlavi, hasta el final, en el 79, sino posteriormente también sigue siendo un campo de experimentación arquitectónico. Hay edificios muy impresionantes en Teherán, únicos, muy eclécticos también. Aunque bueno, obviamente muchos de ellos son modernos y no tanto contemporáneos, ¿no? Porque
la monarquía Pahlavi, en ese afán de occidentalización, buscaba también meter muchísimos elementos occidentales en los estilos arquitectónicos y en la infraestructura también de la ciudad. Ahí vemos más de Qasem Soleimani, por cierto. Lo repito, estábamos a horas de su aniversario luctuoso del quinto. Y bueno, también es interesante, mira, ahí se pueden ver, por ejemplo, también un mural de Ruhollah Khomeini, del Ayatollah Khomeini, líder de Irán del 79 hasta el 89, cuando fallece. Posteriormente su lugar lo ocupará el Ayatollah Khamenei, que hasta la fecha sigue en el poder. Y bueno, muchos elementos sobreviven a la Revolución Islámica. Muchos cines, por ejemplo, elementos occidentales fueron destruidos. Algunos se recuperaron más tarde. Y también recordar que, por supuesto, Estados Unidos no ha normalizado relaciones con la República Islámica de Irán, ¿no? Ni lo harán, no esperen que lo hagan. Sigue habiendo un bloque. Imagínense, además, ¿no? Hay un proceso de estrangulamiento económico por parte de Occidente, por parte del Imperio, en contra de Irán, y aún así es una superpotencia. O sea, en verdad es una potencia tecnológica, por no decir militar, y cultural además, ¿no? Cultural concretamente hablando del chismo de Sima. No nada más del chismo, sino también creo yo, pues también la influencia que históricamente ha tenido Persia. Ahí vemos también de Ibrahim Haniyeh y Yahya Sinwar en un mural, y además del líder de Hezbollah libanés, Hassan Nasrallah. Y de hecho, esa mezquita, no sé si la alcanzan a ver, ahí está enmarcada, es pequeñísima, ¿ya la vieron? Entonces yo venía con nuestros compañeros iraníes que nos estaban dando este rápido recorrido, y además con Chema, Iñaki Gil de San Vicente, Chema Sánchez, y justamente nos dijeron que, yo dije en inglés, no tengo como los adjetivos muy frescos, ¿no? Y dije, it's a very cute mosque, una mezquita muy cute, muy coqueta, muy bonita. Cuando alguien diría beautiful, pues me acuerdo que se carcajearon de mí por usar justamente ese adjetivo que pocos usarían para describir algo así, ¿no? Un edificio sagrado, algo bonito, pero es que realmente era muy bella. Y bueno, a mí me llama la atención también hay taxis tanto amarillos, los tradicionales que en gran parte de las ciudades del mundo hay, pero también hay taxis verdes que me recordaron mucho los taxis en la Ciudad de México hasta hace 2 décadas, que todos eran principalmente Volkswagen verdes, y ya no existen, pero fue un lindo recordatorio. La gran diferencia es que, por ejemplo, gran parte de los automóviles que circulan en Teherán son de producción iraní. Irán tiene diversas marcas actuales y son autos espectaculares, estas grandes camionetas ya, algunas de ellas incluso eléctricas. También hay automóviles chinos y automóviles rusos, y uno que otro, siguen vendiendo uno que otro, no vendiendo porque hay bloqueo, pero también hay muchos automóviles franceses, principalmente estas marcas Peugeot y Citroën. Aunque obviamente muchos entran desde Irak, por ejemplo, ¿no? O desde Asia Central. Aquí nuevamente vemos otra imagen del mártir Qasem Soleimani, y más de los grandes murales. Que tampoco pude poner mucha atención y buena imagen grabándolos, pero algunos se ve que están llenos de símbolos. Algunos no los entiendo, algunos más o menos entiendo algunas cosas. Pero es muy, muy, muy interesante cómo Teherán también se sigue adaptando a los cambios, ¿no? Y la Revolución Islámica también se sigue transformando. Y siempre, en muchos de ellos hay motivos naturales, ¿no? Flora, fauna, porque igual dentro del pensamiento islámico, los elementos de la naturaleza siempre están. De hecho, ese justo se ve una persona, pero solo se alcanza a verla que es una persona desde ciertos puntos. Y obviamente que son muchas personas componiendo un gran rostro. Y de hecho es bien interesante porque también muchos nombres del periodo Pahlavi sobrevivieron. Muchos de los bancos tienen nombres que no hacen referencia a la Revolución Islámica, sino a épocas persas, incluso previos. Por ejemplo, también hay algunos recuerdos de los medos, incluso llegando hasta los elamitas, que no eran iranios, por cierto. Eran preiranios, no sabe qué lengua. Aquí se puede ver Banco Pasargada, una de las capitales del imperio persa Aqueménida.
Es muy, muy interesante. And the translator, this one. Yes. Sí, de hecho en las afueras de Teherán existe la ciudad de Ray, que de hecho ya fue, no es las afueras más bien, porque la mancha urbana, el crecimiento gigantesco de Teherán en las últimas décadas absorbió por completo a la periferia, y esta antigua ciudad, la ciudad de Raga o Ray, existe desde antes de la llegada, bueno, del dominio persa, ya iranios, pero no eran persas, eran medos. Y bueno, ahora fue absorbida, es un sitio arqueológico que se puede visitar. Y no, bueno, yo no tuve el tiempo de visitarlo, no me va a dar tiempo de hecho, pero es interesante, ¿no? Cómo fue absorbida una antigua ciudad medo-persa, aqueménida, sasánida, aunque si no me equivoco sobrevivió hasta el califato. Creo que es con los mongoles que ya entra en crisis absoluta y desaparece. Y bueno, aquí seguimos viendo justamente imágenes de Teherán en dirección de hecho vamos en dirección sureste, no, me equivoco, ahorita les digo, vamos dirección oriente, sur, oriente, poniente, girando un poco hacia el sur. Y bueno, son edificios gubernamentales muy brutalistas, por cierto, ministerios del gobierno y demás. Algunos anteceden a la República Islámica, otros son posteriores. Y lo repito, es muy interesante cómo la experimentación arquitectónica continuó hasta la fecha, ¿no? Estas gigantescas moles de concreto o cemento de esta megalópolis que es Teherán. Y muchísimos teraníes en motocicleta, por cierto, ¿no? Que cuidado, porque las reglas de tránsito no se respetan mucho. Que, a ver, no es la ciudad más caótica en la que he estado. Muchos dirán, la Ciudad de México no. De hecho, la Ciudad de México creo que en los últimos 20 años ha mejorado muchísimo. Creo que también la educación civil en cuanto a la vialidad y la movilidad ha cambiado mucho. Pero, por ejemplo, peor que Teherán, Cairo. Cairo es una cosa, una pesadilla. Peor que Teherán. Pero en Teherán no canta mal las rancheras. Y bueno, aquí vemos muchos más murales. Lo repito, los motivos de la flora y la fauna son fundamentales en el arte iraní, principalmente post revolución. Aunque muchos dicen, sí, pero el Corán impide la representación de imágenes. No, eso no es cierto. No es cierto. Y menos en estos momentos. Si no, vean la cantidad de imágenes de Qasem Soleimani que hay. O de Ruhollah Khomeini, o de Ali Khamenei, etcétera, 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 ¿no? Y también lo que sorprende mucho de Teherán, igual no lo notan tan bien porque vamos a cierta velocidad, es una ciudad muy limpia. Es interesante porque es una ciudad muy congestionada vehicularmente hablando, de movilidad, pero en cuestiones de como tal la ciudad es muy limpia. Ves muy poca basura tirada, muy parecido a la Ciudad de México. También ha cambiado, yo creo que mucho en los últimos años. Antes la Ciudad de México veías basura en muchos lugares y ha cambiado mucho. Claro, hay zonas obviamente que no es así, pero es interesante cuando te vas acercando a la ciudad, a Teherán, en la periferia. Es una periferia muy limpia también, aunque también es interesante. Si vas al norte comienzan las montañas, ¿no? El Elburz, y a lo lejos se ve, por cierto, el monte Damavand, que es espectacular. Pero si vas hacia el sur, por ejemplo en dirección a Qom, esa ciudad donde están todas las escuelas islámicas y demás, que dicen que es muy bella, por cierto, en esa periferia, que generalmente es una zona industrial y demás, no ves tampoco tanta basura. Es importante, es interesante. Ahí podemos ver, de hecho, Shademan es una estación de metro, del metro de Teherán. Nuevamente otra imagen de Qasem Soleimani, y prácticamente en cada esquina había una imagen de Qasem Soleimani. Lo repito, estábamos en vísperas del aniversario luctuoso y por ende se multiplicaban las imágenes. Y bueno, aquí seguimos recorriendo esta avenida Enkelab, que previamente, lo repito, se llamaba Avenida Reza Shah, pero no más, obviamente. Y verán muchos autos occidentales. Esas son viviendas, por ejemplo. Es interesante porque mucha de la gente que habita en Teherán vive en condominios verticales.
La horizontal por falta, aunque no es falta de espacio, porque la ciudad se sigue extendiendo cada vez más hacia el sur y hacia el oriente, pero ha crecido principalmente hacia arriba, hacia las alturas, muy en el acento occidental, ¿no?, de los últimos 50 años, sin importar si era el periodo de la monarquía o del periodo de la República Islámica, de la teocracia islámica. Aunque esa teocracia es entre comillas, ¿no? Porque muchos piensan, la teocracia lo toca todo, la policía moral. No, que eso no existe, por cierto. No, es muy distinto. La teocracia tiene la última palabra, pero generalmente en los asuntos jurídicos tradicionales y en la vida de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no se mete tanto. No se mete, de hecho. Es más, tiene un poder simbólico importante. Estoy encendiendo un cigarro. Sí, sorprendentemente, esta vez, a diferencia de otras estadías en otros países, en el hotel hay un balcón y se puede fumar. Y no hay detectores de humo en las habitaciones. Lo cual para mí es una bendición. Me siento bendecido por el poder que me otorga el tabaco. Y bueno, obviamente ya vieron hacia qué monumento nos dirigimos. Lo pueden ver al fondo. Estamos muy al sur de Teherán. Y lo que están viendo es una torre que, dependiendo quién le preguntes, cambia de nombre, pero que nosotros le podríamos llamar la Torre Asadí. Previamente, hasta el 79, se le conocía con otro nombre, y más allá de las implicaciones, lo simbólico, la importancia histórica, arquitectónicamente es espectacular. Es uno de los monumentos más bellos que he visto en mi vida. Es realmente bello, y dejaremos algunas imágenes para que ustedes, para que las imágenes hablan más que yo. La Torre Asadí. Estamos en Teherán, señores, en la República Islámica de Irán. Un atardecer, por favor. I don't dare to do this, but because you are quite important today. I like. Bueno, por supuesto, lo que vieron es la Torre Asadí, que de hecho puede que lo pronuncie mal. También significa, es un nombre común en Irán, persa y árabe. Pero lo correcto sería Asadí, como remarcar mucho las vocales, las dos As. Y hoy quiere decir Torre de la Libertad, pero previamente se conocía como Borje Sajiat, que se traduce como la Torre del Shah. Y justamente Reza Pahlavi la manda a construir, hace una comisión y un concurso para celebrar la fundación de 2500 años del Imperio Persa. Y es interesante porque mucha gente no lo sabe, pero el último Shah de Irán no tenía sangre persa como tal. Tenía sangre por parte de la madre, si no me equivoco, túrquica, creo que azerí, y por parte del padre, creo que era mazanderani, o sea, era iranio, pero no persa como tal. Pero bueno, más allá de esto,
Ese fue el último Shah persa y rápidamente en el 79 con la Revolución Islámica cambian el nombre y cambian la intención. Si ustedes ven las imágenes a finales de 1979, pues todos los estudiantes están ahí y de hecho sirve como tribuna para ir en contra del Shah, la misma persona que la mandó construir, ¿no? De hecho, recordemos que una de las gotas que derrama el vaso para que el Shah fuera derribado es que organiza una fiesta que duró meses en Persépolis. En verdad meses. Fue una bacanal que duró como un año, celebrando también los 2500 del Imperio Persa, y que este sujeto en su delirio se consideraba heredero de Ciro, de Darío, de Jerjes, de Yazdegerd, de Cosroes y demás monarcas de los imperios persas sucesivos, ¿no? Pero bueno, retornando a Teherán, ahí podemos ver nuevamente todas las fachadas justo miren, ahí podemos ver uno de estos taxis que son muy bonitos, a mí me encantan. Y esa marca, por cierto, es iraní. Es un taxi fabricado, un vehículo fabricado en Irán. Entonces es interesante, ¿no? Porque tienen incluso autonomía automotriz, a pesar de los bloqueos, lo que es muy importante, ¿no? Y también mencionar que Irán sí hay un bloqueo de estrangulamiento occidental, pero no está solo. Tiene muy buenas relaciones industriales, comerciales, económicas y militares también con la República Popular de China, la Federación Rusa, e incluso también con países que están al borde o son frontera occidental o parte de la OTAN, como Turquía. Tienen relativamente buena relación con los turcos, a pesar de lo que está ocurriendo en este momento en suelo sirio, hablando concretamente de la invasión turca por parte de Recep Tayyip Erdogan y sus ánimos neotomanistas. Además, la tradicional animadversión entre el gobierno de Teherán, bueno, hoy Teherán, la capital, y Estambul, hoy Ankara, la capital. Recordemos 400 años de rivalidad entre el imperio safabí y el imperio otomano. Pero bueno, aquí nos dirigíamos a una conferencia, un evento, en el que, bueno, hubo varios discursos, yo di algunas palabras, ahorita las verán más adelante del video. Hicimos entrevistas, nos hicieron entrevistas. Lo repito, en el coche vamos nuestros dos compañeros iraníes, que uno de ellos hablaba perfectamente español y otro de ellos perfectamente inglés. Veníamos a bordo Chema Sánchez, Iñaki Gil de San Vicente y su servidor, Cristian Adar. Y bueno, paulatinamente va oscureciendo. Que hubiera sido interesante ver la Torre Asadí de noche porque la iluminan. Bueno, como cualquier monumento, lo que han hecho en los últimos años en cualquier monumento a nivel global, también lo hacen en Teherán. Y nos dirigimos de hecho a una ¿cómo llamarlo? Es una especie de centro cultural, escuela de cine cercano al gobierno de la Revolución Islámica, al gobierno de Irán. Que nunca supe si municipal del gobierno de Teherán o federal, pero bueno, vamos en dirección nos acercamos cada vez más allá. También una buena cena, porque sí es muy desgastante, sensorialmente es muy cansado Teherán, y más si vas en el coche y más si presencias todo el tráfico y te enfrentas a eso diario, sí es un poco desquiciante. Y se los dice alguien que vive en una megalópolis donde habitan más personas que en Teherán, porque aquí en la Ciudad de México y su área metropolitana hay 21 millones de personas intentando sobrevivir, porque convivir ya es decir mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahorita quitaré el audio, quitaré mi voz y dejaré el audio para que, pues vean y escuchen a dónde fuimos, ¿no? Pero este es uno de los recorridos que hicimos en Teherán, que por cuestiones de tiempo fue muy afortunado, ¿no? Porque recorrer a pie pues requiere muchos más días de estadía y tenemos pocos días también. Pero justo ahí estamos llegando. Así son un barrio tradicional en Teherán, por cierto. Salió de la nada este lugar. قالوا كيف
الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أيها الأعزاء، قادة المغابمة في الغارات الخمس، لقد بذلتم سنوات من الجهد والتضحية لنشر الفكر المغابمة، ولكن كم عدد الذين انزموا لهذه الحركة حتى الآن؟ في بلدانكم كم شخصا أسبه داعيا للمغابمة؟ The mission of our platform, then the conceptual model of our platform, and finally about the successful experience of this platform's operation. The algorithms that World Social Networks use is based on. Será una breve intervención. Por supuesto veo en la imagen que está atrás de los compañeros. Veo a Yahya Sinwar, veo a Qasem Soleimani y veo a todos los personajes de la resistencia. Pero bueno, soy el único latinoamericano en este momento, creo, aquí. Y me gustaría agregar un personaje que creo que no es musulmán, es latinoamericano, es venezolano. Y creo que durante muchos años por primera vez en la historia visibilizó a la causa palestina en América Latina. Y fue un amigo de Palestina, fue un amigo de Irán, profundamente amigo de Irán. Y me refiero a, podríamos decir, un miembro honorario de esta resistencia. Me refiero al comandante Hugo Chávez Frías. Yo creo que Hugo Chávez Frías fue un hombre enorme en su tiempo. Y debemos rendirle honores como se merece. Y él lo dijo, y muchos otros más lo han dicho, ¿no? Fuera del contexto islámico tenemos también Nelson Mandela, que lo dijo: la causa sudafricana está incompleta sin la causa palestina. Y podría sumar a otros, a Patrice Lumumba, a Tomás Sankara, Kwame Nkrumah. Todos ellos hablaron de Palestina y hablaron de la importancia de lo que es la vanguardia palestina para las luchas y el ejemplo que es, porque no es fácil resistir 76 años, no es nada fácil, y más en un contexto totalmente asimétrico en el que hablamos de una potencia genocida con armas atómicas, armas químicas, armas biológicas, y los palestinos resisten con palos y piedras, tal cual, lo cual debe ser celebrado en cualquier contexto porque nos ponen el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, bueno, es un placer estar aquí y un honor estar con ustedes. Y también, al igual que con Palestina, la República Islámica de Irán avanza y son un ejemplo a seguir, no solamente para los pueblos islámicos, sino también para toda forma de resistencia legítima frente al poder opresor, porque el imperialismo estadounidense no solo busca acabar con el mundo islámico, busca acabar con todo el planeta. Y el primer lugar donde se expandió el imperialismo estadounidense fue nuestra América. El primer país que invade Estados Unidos es México, y la primera resistencia viene de México, y la resistencia ha llegado ¿a dónde? A la República Islámica de Irán, al oeste asiático y en todo el mundo. Entonces, gracias nuevamente por esta oportunidad de permitirme hablar, de estar aquí, y lo celebro, y ojalá se repita y se replique en todo el mundo. Gracias. شكرا جزيلا منسق عام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مرحبا واهلا وسهلا بكم. كما نقول نحن لقد جلبتم الصفا الى ایران. به قول ایرانی‌ها صفا آوردید. و به ما ایرانی‌ها دارن میگن، به ما فرزندانشون ایران دارن میگن که نقش شما ایرانی‌ها برای انه المقاومه وبقياده ايران العراق حتى من لبنان من يقول اريد ان اقدم الدولار من. And many people don't know Ferdowsi outside Iran. I know they know Homer, they know maybe the Epic of Gilgamesh, but they don't know the Iranian epics. And maybe the biggest and most important. La droga internacional. Todo eso está funcionando y nosotros tenemos que decir que eso está pensado y que no podemos permitir que
وأصحاب الكهف هل تعلمون أن بعد يجب نحن إيران ويستخدمون التكنولوجيا. حضر يسوع محمدا ودم السماء توقع فيه العباس فلا تسأل من أين الماء اخلع كفك لأن هؤلاء الصهاينة لو تمكنوا هذا في دینی که من حالا میگم چرا ایمان مردمه این با فشار آوردن نه فقط ضعیف نمی شود بلکه قوی‌تر میشه انگیزه افراد که He was an Iranian filmmaker, and he's the father, چی میخوام بگم پدر همه این چیزاست. Father of all of the media organization in the terms of revolution and Islamic revolution and resistance. Okay, I suggest you to read his books on the issue of cinema and also revolution. Cinema and revolution, okay. And the other man, Nader Talebzadeh, he was other filmmaker. In these 3 decades, he was the man who have guided Iranian filmmakers and Iranian. It's interesting that he was born in the United States, and after that he was imprisoned by Imam Khomeini and came to Iran and helped. Started to be Muslim and Islamist. Okay. After that. He was first in America. He was first in America in Columbia University. In New York, and then he knew about the revolution, and he came back to Iran. Yes. And the story of Murtaza Alvini is like that. He was in Iran, but he in those times before revolution, he had un-Islamic ideas. After the revolution, he saw the people, he saw the Imam Khomeini, and started to be an anti-imperialist and Islamist activist. A contagious of revolution. Maybe we can begin with that, with cinema. I think you're a big fan of Iranian cinema. You're recording? Okay, I want to only to point that maybe the best is starting from the beginning, and who he is, and all of that, and the names. When I was recording the conversation about the 2 men, the 2 cinema. The names you must write down, of course, to look for, and just that. Go on. Okay. Explain us. Okay, first of all, it's a pleasure to be with you. Thank you for giving us your time. I think you're a little bit busy. In the moment you went here, all the people will come with. I was asking, who is this guy? And he presented to me, and I think it's important to talk to you. Thank you very much. Please tell us your name. I'm Mohammad Sadiq Shahbazi. I am a university teacher in the field of sociology. Okay, perfect. Well, by the way, my name is Cristian Nader. I'm Mexican.
His name is Chema Sanchez. He's Spanish. We constantly move in Spanish language, but we are trying to know new horizons. And we can begin here with the Islamic Republic of Iran. First of all, horizons, because these horizons are open when we join together all the anti-imperialists of the world in all the countries. But at the same time, we say, well, everybody knows us. Marandi knows us. We know him. Then why not doing that interviews in English? And then we are starting always. We're trying to do it in English. نادر طالب زاده میخوام بگم برگزار میکرد هر سال چی بگم بعد میخوام نیو هورایزن میخوام اونو چیزایش بهشون بگم که گفتن الان نیو نادر طالب زاده hold a conference with the name New Horizon every year in Iran and I didn't know him. He was under sanctions of United States because he hold this conference and he spoke and he and the people who were with him in the conference were speaking about how the how the global order can change by the activism of anti-imperialist and anti-imperialist activists all over the world. And we're beginning to see that. I think he already passed away. Ismail, yes. Yeah. But I will begin with this idea of the United States puppets killed him in an assassination by biologics. Biological weapons. Biological weapons. Okay. About Iranian cinema, I think the power of the image it's sometimes more important than words, because it's also very poetic and more in the Iranian sense of poetry. I mean, beginning, for example, when I was some minutes ago, we were in the city. We know, for example, we pass a place where there was a statue of Ferdowsi, and many people don't know Ferdowsi outside Iran. I know they know Homer, they know maybe the Epic of Gilgamesh, but they don't know the Iranian epics. And maybe the biggest and most important epic for Iranian contemporary life and modern life began in 1979 with the revolution. We know in the outside world, for example, of movie directors, we know this guy, Kiarostami, I think it's his name. Kiarostami. He's not in the line with the government. I think he's not also against it. He's, I think, 1 feet in, 1 feet out. Maybe that's my perception. Because of that, you know him. Exactly. In Farsi, we say art for art, not art for the میخوام بگم اهداف بالا. اهداف بالا. آره. Difficult in Iranian. It's supreme target. For supreme targets and goals. Yeah. He's an artman for art. Okay. And maybe if we have the ghost also in the West, if you can consider Latin America the West or the periphery of the West. Many times the movie directors of the artists have a snobism, like something. Snobism. Snuff is like the bohème, like the artist's way of life. That it doesn't matter the social happenings. It's just art for art, but a very art for art. Art for art, but in a way that art becomes a hollow thing. For me, the most important thing about art is transgredir. I don't know how to transform society with art, with the artist's perspective. How's the labor of Iranian cinema since 1979? How's the relationship between the arts here in Iran and the revolution? After the revolution, we had a revolution in the Iranian cinema. Some new filmmakers like Avini, Talebzadeh, they came back from West. They started to make films, documentary films, and also the cinema movies. Some of Iranian artists who were not
revolutionary who didn't have revolutionary views. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. The men who went were the best Lebanese singers. Oh, really? Mr. Ali Attar with Sayyid Hassan Nasrullah in every speech. Okay, his okay. speech. Okay, so you can get him. So We're gonna change. Cut. We're gonna change. No, I mean what you're telling us is very important. This is like the story of Prophet Abraham when he went to some people who were worshipping moon. Yeah. Then he came to them and saw them worshipping moon. And after that, he saw the moon moon disappeared. And after that, he saw sunrise. He said, "This is my God. Go." So you're telling me that after these two guys, for example, these two movie directors, after they saw what the revolution was creating. Some things. After first of all, the people like them. The other special نمونه چی بگم؟ The other special sample is Mr. Hatami Kia. He started to making films in the beginning of revolution. And the second thing, some of the artists who were ordinary artists, they started to make films with the revolutionary views in the beginning of revolution. They were before revolution, they made the ordinary films. Yeah. But in the era, in the first decade of revolution, we had a revolution in them. There was a Imam Khomeini said we had a human revolution. We had a human revolution in the Islamic revolution. What does it mean? We were the people before the revolution with un-Islamic views. We were concentrating on our our appeals. Okay. After the revolution, we and the artists, we had changed to the people who were not concentrated on our mind appeals. We concentrated on we had concentrated on the others' appeals. Okay. And this was in all of Iranian people, and especially in the filmmakers, we had that. After that, میخوام بگم تئوریسین ها نمیشه. The intellectuals say that in the revolutions, after the first time of the revolution will go to the revolutions will go to a new era that they say that this is the Thermidor era of revolution. Do you know Thermidor? Yeah. In the Islamic revolution, it didn't happen. It is our difference, one of our most differences between our revolution and other revolutions. Yeah. The goals of revolution today is the goals of revolution from the beginning. Okay. When I was young, when I was a student in a school and university, they said you are the third generation of the Islamic revolution. This generation will make the Thermidor era of Islamic revolution. Yeah. But it didn't happen. My generation is has more revolutionary views than the generation of the beginning of revolution, because we didn't saw revolution. I didn't saw the war between Iran and Iraq, and when I was a young man, there was all the people said the revolution ends, the Islamic Republic ends. But my generation
has more Islamic views. My generation started to fight Israel, started to fight America in Syria, started to fight them. This is the new. What makes this in Islamic Republic? The human revolution, the revolution in the minds and hearts continues. I didn't saw Imam Khomeini, but I saw the spirit of Imam Khomeini. You can say the icon. You can say that Imam Khomeini is just now is an icon. He's an icon. Yeah. He lives now. The people you see in these days, the people in Syria, the American and Turkey-backed people, they have slogans. They say they have slogans against Imam Khomeini. They don't say Iran; it's say Khomeini. For what? Because the Khomeini is the father of the new era. The Khomeini is the man who changed our minds. I started when I was young. I started to find who is Khomeini. I started to read his books, his views, and we started to. And it was a new revolution for our generation, my generation, and the generation after us. The one who we say that they are the first generation of the Islamic Revolution. They have more revolutionary ideas from my generation. This is the important dynamic in Iranian revolution. Every generation comes and asks what was the goal of revolution, what was the spirit in the beginning of revolution, and he starts to gain this spirit. I teach in both in universities and in the cleric schools, and I see the people there. I see the young people there who criticize me. You are not revolutionary. We are more revolutionary than you. And this is the best thing for a revolution. The continuation of the spirit of revolution. This is the art of Imam Khomeini. The art of Imam Khomeini is not building Islamic Republic. Is not building the resistance axis. We say in Farsi Fathul Futuh. It means the victory above all the victories. Was to کجا رفتی آقای مترجم؟ یکم آوردم سلام، چطوری؟ ارادت سلامت. میخوام بگم که در میگم فتح الفتوح امام بهش گفتم ویکتوری above all of the victories. کانکور نیست، فتح الفتوح با کانکر فرق داره. حالا از اون بگذاریم. ادامهش میخوام بگم که تربیت این روحیه انقلابی، چی بگم؟ میخوام بگم توی هویت انقلاب اسلامی این روحیه رو نهادینه کرد، توی هویت جمهوری اسلامی نهادینه کرده. The Imam Khomeini has institutionally founded these ideas. نه میخوام بگم این ایده رو نهادینه کرده توی جمهوری اسلامی. Plant this. I didn't Spanish teacher. برو برگرد. Planted this in the institution of Islamic Republic. It is the important thing. I had problems with my father. What was our struggle? The struggle was I stood above against him and said, "You are not revolutionary." It's against the ordinary identity of any revolution. You can compare the great Islamic revolution to the Chinese revolution, to the American revolution, to the England revolution.
to the France Revolution. All of them, after some decade, ended. In the France, 5 times the republic destroyed. Yeah, and they went back to the empire as Napoleon. We now say the 5th republic to the. But in the Islamic Republic, it is in the goals. It is in the goals is the revolution life. The revolution is life. But maybe you're the seed of that plant that was planted since 1979, and the way you see the revolution, it's totally different from the way your father or your grandfathers noted that revolution, because that times have converted Khomeini the man. And I'm telling you in a point of view, not from a Muslim, Khomeini the man is now an icon. It's more like a myth, a legend. You have your own Khomeini for you. Every sector of the Iranian society has their own Khomeini. Maybe it's a different Khomeini from the reality, but you have constructed that. Maybe, I don't know. And maybe with the power of image, because I have seen the images. For the first time I went to this plaza. What's the name of the square? Azadi. Azadi Square. Azadi. And I remember it's Freedom Square. I remember the photos that there were millions of Iranians, men and women, with portraits of their people, their family that disappeared because the Sabak killed them. And these images transcend time. And I think with the power of the image, also in the movies, with moving images, you can transform this revolution and perpetuate this revolution, make it like eternal revolution. I think the great difference between the Iranian Revolution or the Soviet Revolution or even the Mexican Revolution is the power of the spiritual All revolution. of us know Zapata in Iran. Yeah, of course. Who was Zapata? That in the way is strange because the Mexican Revolution has a very religious impact, profound, because they march with the image of the Virgin of Guadalupe. It's a form of the Virgin Mary. And that revolution was destroyed, but the revolution continued, but not in an institution, inside the people. I think it's more or less the same here in Iran. There is a dialectic between the context of the revolution at the beginning, rules of the revolution at the beginning, and after the seeds of this revolution, and the seeds of these seeds, could be not better, not worse, only the logical consequence of this dialectic between the growth of the revolution, because you never disconnect the revolution from the origins. United States, Western countries want always disconnect, wants always reset history, because this is the dangerous. Yeah, the end of history. Yes. But history continues. Yeah. And Fukuyama said, I saw the end of, he said after the فروپاشی چی میگم؟ After the collapse of Soviet Union, he said that the liberal democracy is the end of the history. And he said some years ago, he said that I saw the end of history. We must be thankful that Francis Fukuyama has been, the guy who announced the end of history has been forgotten, because history continues. And curiously, it continues in the peoples that go against the imperial wish to end history with unipolarity of the supremacist capitalist society, all this stuff. No? But for me, the important thing is that revolution continues and revolution transforms, and revolution, I think, from my view and what I have seen in Iran, revolution will continue for more decades to come. And maybe you're the fourth generation, but there are others that will come. And if we stay on the goals of revolution, and they are فطری میخوام بگم چی بگم؟ نه میخوام غریزه نگم، میخوام بگم که بشریه، یعنی اینو نه چیز خوبی نیست. The goals of the Islamic Revolution is consistent with the nature of the
human. Yeah. Human. If you are not Muslim, the goal of Islamic revolution is not for us. Imam Khomeini said we have two sides in the history, oppressed and oppressor, and on the under arrogant and under arrogant people. This is the view of Islamic revolution. You are not Muslim, but if you are against imperialism, we are with you. The success of Hezbollah is like that. Hezbollah is Partido de Dios, Party of God, Hezbollah, but you never need to be it is not only Lebanese or Shiite struggle. No. It is the struggle of under-oppressed with the oppressor in the world. No, even officially in Hezbollah there are Christian brigades inside Hezbollah. It's not nothing new of Christian Lebanese. But more or less, what he just said about the oppression and the oppressed, it's the same logic in the West in Marxism and historic materialism. But Marx could be... It is not the dichotomy of Marx. No, we don't say that the economic view makes the history. We say, but every people, for example, Chavez is with us because he fights the United States. But the reading of Marx of the Western countries and the communist parties in the Western countries are a liar. It's like a Marxist only because also we can forget that inside Marxism there's a profound Eurocentrism. Always. Eurocentrism that go against Chavez because he's not totally Marxist, that go against the Iranian Revolution because he's not Marxist. But Marx was not this Marxist. They are tools. They are tools for transformation of society and the people. And I think that's the great importance of the Iranian Revolution. And I say it, this is the third time I say it today. For me, there are 4 great revolutions in the 20th century. The first one, the Mexican Revolution. I have to say it because I'm Mexican, of course. No? The second one, in 1917, the Soviet Revolution, the Chinese and the Iranian Revolution. Maybe we must leave you because you have... He is he's clergyman with no closest. He is one of the best ایدئولوگ نگم چی بگم میخوام بگم که ایده پرداز ایدئولوگ نه چی بگم Theologians in the cultural part of the Islamic Republic Sheikh Ali Jafari. Okay. Go and capture him. I think it's a pleasure. It was a real pleasure. Thank me to telling me about this guy. He's a national treasure of Iran. Like you. You and him are both national treasures. It's more than us. He's not humble. You have self-confidence. The humble is overvalorated. Of course I am. Thank you so much. Thank you so much for giving us your time. Thank you so much. Well, this type of conversation, in fact, in private or in public, in our channel, in our way of doing contact with each other at your service, your order. In which social media you are? You can find me. Facebook. You got Twitter? TikTok. Twitter, yes. I go to Twitter. Picture. Yeah. No. Arroba. How do you say arroba in English? I don't know. Arrow. At sign. We say at sign. Yes. Okay. Exo. Exa. Sa. S-A. S-A. Wait.